Saludos, somos Audrey Concepción, Franmi Guzmán y Carlos Cuevas Contreras, estudiantes de contabilidad de la Universidad Central del Este, Extensión San Fernando de Montecristi. Les vamos a hablar sobre el impuesto a las sucesiones y donaciones. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto directo que tiene que pagar la persona receptora de una herencia o donación en vida. Aunque surgen de dos situaciones diferentes, los impuestos de sucesiones y donaciones se recogen dentro de una misma figura jurídica. Vamos a conocer qué es el impuesto a sucesiones y donaciones, quiénes y cuándo se paga, si existen exenciones y la tasa de pago de este. A diario escuchamos hablar sobre los impuestos y conocemos el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios. Pero existen más impuestos que casi no se mencionan, entre ellos el impuesto a sucesiones y donaciones. Es importante saber que cuando recibes algún bien en herencia o donación, estás obligada a pagar un impuesto. Este impuesto es el llamado impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto a las sucesiones. Una sucesión es la transmisión del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que los sucesores obtienen tras la muerte de alguien. En este caso es sinónimo de herencia. A continuación los dejaré con mi compañero Carlos, que va a hablar un poco más acerca de este impuesto. ¿Qué es el impuesto sobre sucesiones? Es el impuesto que se aplica a la transferencia de patrimonio sucesoral por causa de muerte, herencia o legado. ¿Cuándo se paga este impuesto? Este impuesto se paga al momento de recibir la herencia de bienes, muebles e inmuebles por fallecimiento. ¿En qué se paga este impuesto? Se paga en base a toda herencia recibida, bienes, muebles e inmuebles, con la existencia o no de un testamento dentro del territorio nacional. En el caso de los bienes muebles, no importa que se encuentren fuera del país si el fallecido era dominicano o haya tenido su último domicilio en el país. Este impuesto se aplica a la masa sucesoral, la cual es el conjunto de derechos y bienes muebles e inmuebles en poder del fallecido, luego de realizar las siguientes deducciones. 1. Las deudas dejadas por el finado que consten en la escritura pública o privada, exceptuando las constituidas por la persona fallecida a favor de sus presuntos herederos, del cónyuge, de los tutores testamentarios, albaceas, operados, administradores generales del fallecido, ya sea directamente o por interposición de otra persona, aquella cuya exigibilidad depende de la muerte de causante, las reconocidas únicamente por el acto de la última voluntad de causante, los gastos de la última enfermedad pendiente de pago de ocurrir el fallecimiento, el importe de las deudas motores y gastos funerarios, incluyendo los gastos de monumentos, salvo el caso en que por el acto de la última voluntad lo haya exigido el causante. Los créditos hipotecarios solo cuando el inmueble que sirve de garantía se encuentre dentro del territorio dominicano, sin que en ningún caso la aducción sea mayor del valor del inmueble. Los gastos de fijación de sellos e inventario de bienes, las presentaciones laborales, deudas pendientes de pago propias del finado, los impuestos o derechos cuyo pago haya dejado pendiente. ¿Quiénes deben pagar este impuesto? Los herederos, sucesores y beneficiarios del testamento. ¿Hay alguna excepción para el pago de este impuesto? Este impuesto no debe ser pagado en los siguientes casos: cuando el monto recibido sea inferior a 500 pesos, siempre se trate de parientes no directos del fallecido; cuando el monto sea inferior a 1.000 pesos, siempre que se trate de parientes directos del fallecido, hijos y padres; los bienes declarados como bien de familia instituidos por la ley número 1024-28, modificada por la ley número 56-61 y por la ley número 339-68. Los seguros de vida del fallecido, los legados por testamento a establecimientos públicos o instituciones sin fines de lucro o de utilidad pública reconocidas por el Estado,
cuentas de fondos de pensiones hasta los 5 mínimos, cuentas en asociaciones de ahorro y préstamos hasta los 3.000 pesos como máximo. ¿Cuál es la tasa a pagar? La tasa a pagar es de un 3% sobre la masa sucesoral herencia, luego de ser realizadas las deducciones correspondientes. Para fines de poder calcular el impuesto a pagar, a la masa sucesoral se le restan los siguientes conceptos: las deudas a cargo del fallecido, que consten en escrituras públicas o privadas, los gastos de última enfermedad pendientes de pago al ocurrir el fallecimiento del causante, los impuestos o derechos cuyo pago hayan dejado pendiente el fallecido, el importe de las deudas mortuorias y gastos funerales, las prestaciones laborales de los trabajadores pendientes al momento del fallecimiento del empleador, los gastos de fijaciones de sellos e inventario de bienes, los créditos hipotecarios y sus consecuencias podrán deducirse de la masa hereditaria cuando el inmueble que sirva de garantía a aquellos que se hallen dentro del territorio de la República Dominicana, sin que en ningún caso la deducción pueda ser mayor que el monto del valor del inmueble. Impuesto a las donaciones. La donación es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de solidaridad, afecto o caridad. Quien regala el bien se denomina donante y el que lo recibe se conoce como donatario. El impuesto sobre las donaciones es el impuesto que se aplica a toda transferencia de bienes hecha entre vivos de manera gratuita. ¿Cuándo se paga este impuesto? Se paga cuando se realizan y depositan actos de donaciones por ante la Administración Tributaria. ¿Quién debe pagar el impuesto sobre donaciones? Este impuesto debería ser pagado por los donatarios, es decir, las personas o instituciones que reciben la donación, cuando no diga lo contrario en el acto de donación. Valor a pagar por una donación recibida. La tasa a pagar es la misma que corresponde al impuesto sobre la renta para personas jurídicas que esté vigente en el momento de la donación. Del año 2015 en adelante, la tasa de ISR es de un 27%. ¿Hay alguna excepción para el pago de este impuesto? Se considera la excepción del pago de este impuesto en los siguientes casos: las donaciones que sean hechas a los establecimientos e instituciones de caridad, beneficencia o de utilidad pública reconocida por el Estado; las donaciones hechas para crear o fomentar bien de familia; las donaciones de valor igual o inferior a 500 pesos dominicanos. En todos los países del mundo se exigen a los ciudadanos el pago de impuestos, ya que sin ellos sería imposible que funcionaran los servicios públicos. Los impuestos son obligaciones que tenemos como ciudadanos y por eso debemos declarar nuestros impuestos a tiempo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado. Recuerda dejar un like y compartir este video.